buenas, les damos la bienvenida a otro encuentro de nuestro ciclo Diálogos sobre el Porvenir, este ciclo que acompaña de alguna manera el libro que publicamos con apoyo de la Fundación Medife, Porvenir, la cultura en la pospandemia, en la que hemos convocado a 10 artistas e intelectuales a que nos dieran justamente su visión sobre esta temática. Y hoy tenemos un encuentro muy especial con Alejandro Tantanian. Alejandro es director, autor, docente, actor y cantante. Bueno, sus piezas han sido estrenadas en la verdad una cantidad enorme de países, toda Latinoamérica, Europa. Entre el 2014 y 2016 fue curador del teatro del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y entre enero de 2017 y enero de 2020 se desempeñó como director general y artístico del TNA, Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes. Una muy rica experiencia que tuvimos también el gusto en parte de compartir. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Lo mismo para mí. Muy Buenos bien. días Muy o bien. tarde. Buenos Muy días. bien. Sí, viste que para internet es, en realidad, después como el consumo es asincrónico, la gente lo ve en cualquier contexto. Y a mí eso es algo que me parece muy interesante de la época. Bueno, agradecerte el texto, Un árbol de voces, decirte, como lo he planteado también en otras de estas entrevistas, que agradezco sobre todo la valentía. No es fácil escribir sobre un contexto tan incierto y tan cambiante. Y sé que justamente también a vos, no sé si te ha costado escribirlo, pero al menos efectivamente te ha interpelado, digamos, esta invitación, esta convocatoria. Y algo que vos mencionás en el texto, y quería pedirte entonces arrancar por ahí, es justamente esta idea de la fragmentación, de la escritura fragmentaria, ¿no? A la hora de encararlo. Y a la vez, a la hora de pensar este momento que es un momento que uno lo piensa en presente, pero en una sucesión de presentes que se van transformando. No es lo mismo el momento en el que te pedimos que en este texto, que en ese momento además era un texto urgente, que la idea era poder presentarlo con cierta rapidez, y así lo hicimos, que este momento en el cual estamos dialogando sobre ese texto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos no solo ese texto en particular y la necesidad de escribirlo, sino la necesidad de pensar en a lo largo de toda esta época, ¿no? Sí, en principio, digamos, tal cual lo decís vos, en un punto, digamos, el momento en donde ese texto fue escrito pareciera ser ya como del Pleistoceno respecto de lo que uno siente que pasa hoy. Digo, y es medio paradójico, porque por un lado hay como un grado de aceleración bastante fuerte respecto de los hechos, y por otro lado el tiempo transcurre con una lentitud pocas veces visto, ¿no? Por lo menos en mi propia experiencia. Creo que el fragmento tuvo que ver en principio como decisión para poder empezar a articular algo que yo no podía articular. En algún punto agradecí la invitación porque estaba desde que arrancó la cuarentena, por ahí no desde que arrancó, pero a los 15, 20 días yo justo volví de un viaje, entonces hice una previa a la cuarentena, la empecé a hacer yo aquí porque estuve en Francia justo en el momento borde. Entonces, bueno, toda la primera parte era como una felicidad de estar acá y no haberme quedado varado allá, obviamente. Claro. Y cuando esa dicha de estar en casa se transformó en el presente continuo de estar en casa, bueno, ahí empezó a complicarse un poco, sobre todo, los pensamientos. Y la invitación a producir este texto me vino muy bien en principio para poder ordenar, y la forma que pude ordenar en ese momento fue a base de fragmentos. O sea, sigo hoy en algún punto pensando que, digamos, que sí hay un discurso, claramente un discurso cientificista, digamos, si querés, que puede explicar los motivos, los cuidados, ¿no? Y estamos además en una situación donde la palabra científica tiene un valor pocas veces visto, por lo menos en mi vida. Yo tengo 54 años y no recuerdo haber vivido algo parecido. Creo que ninguno de nosotros. Y por otro lado, digamos, me parecía también importante empezar a pensar qué pasa con nuestra actividad, ¿no? O sea, con la actividad teatral, que es una actividad que en algún punto es una actividad, digamos,
muy central en la práctica artística de la Argentina, pero es una actividad que tiene, como muchas de las otras áreas de la Argentina, graves problemas estructurales, digamos, y la pandemia lo que hizo fue como, bueno, nada, horadar mucho más el territorio en términos de por dónde salir, ¿no? Entonces, bueno, en principio era importante empezar a pensar en algo que tuviera que ver con una posibilidad de cohesión, ¿no? Yo creo que es importante, no solamente una red solidaria como se está construyendo a partir de artistas solidarios, sino que tiene que ver directamente con ir a paliar las necesidades básicas de un montón de artistas que están pasando por una situación urgente y muy desesperante, sino también, digamos, que todos los actores, digamos, de la sociedad podamos pensar un poco, todos los actores que tienen pertinencia respecto del hecho teatral o de la actividad teatral, podamos pensar un futuro que en realidad no tiene que ver solamente con, digo, eso es un poco lo que yo planteaba como en el núcleo duro del ensayo, que tiene que ver con esa reflexión que yo hago en función de un ensayo de Foucault que toma a Edipo Rey, que es además una tragedia que está asignada y asolada por la peste, o sea, el motivo por el cual se desencadena, digamos, toda la tragedia es esa peste que está asolando Tebas. Y Foucault hace un trabajo muy extraordinario respecto a poder pensar que para poder llegar a la verdad, o sea, para acceder a saber quién fue el asesino de Layo, que fue ese asesinato no castigado el que propició la peste, lo que dice Foucault es que para llegar a la verdad es necesario unir, digamos, los saberes de los dioses, los reyes y los humanos, ¿no? O sea, como esos tres estamentos de poder. Entonces aparece, obviamente, el oráculo y Tiresias, aparece una suerte de reconocimiento en Edipo y en Yocasta, que serían los reyes, y finalmente completan de manera fáctica la trama dos sirvientes, ¿no? Que serían claramente el pueblo. Y un poco en función de esa hipótesis, me parecía que era importante poder empezar a pensar transversalmente, digamos, por dónde se sale. Porque además me parece que lo importante también, para mí, y eso es lo que me obsesiona desde hace por lo menos, bueno, ya desde ese momento, pero ya pasaron casi 2 meses, creo que fue para mayo, ¿no? El escrito terminó, sí, más o menos. Es, digamos, que por lo menos en el teatro, digamos, en el teatro de arte, digamos, ¿no? O sea, porque el teatro comercial tiene sus reglas y son de una determinada manera, y ellos que son quienes ellos, digo, la gente que se dedica claramente a eso, tienen como protocolos claros, y está en función de un negocio, digamos, ¿no? Pero más en términos de lo artístico, me parece que es importante pensar que no hay por qué, o sea, no habría que volver a la normalidad. Yo creo que esto tiene que enseñarnos, otra forma de hacer, otra forma de mirar. Total. Para mí hay algo muy fuerte respecto al poder de la naturaleza, digamos, que parece una estupidez puesta hoy así, digamos, o banal en términos de una urgencia social como la que estamos viviendo, pero bueno, tratando de pensar la práctica, me parece también que hay algo respecto a los edificios teatrales, ¿no? Que tenían que, más allá de que seguramente si se consigue una vacuna, todo de a poco volverá a acomodarse bastante parecido a aquello que fue o aquello que era. Independientemente de eso, me parece que como artistas está bueno pensar otras formas de relacionar la práctica a través también de esta experiencia que vivimos todos, ¿no? Entonces me parece que, sí. No, dale, sí, no te quiero cortar, pero venís con un tren. Sí. Cortame, en realidad, es que me fueron apareciendo distintas preguntas en el camino. Te contaba antes de comenzar que yo me mudé hace poco y estaba montando la biblioteca, y una de las cosas que me encontré fue el manifiesto
con el cual vos iniciaste o públicamente presentaste la programación, tu primera programación en el Cervantes como director en el Teatro Nacional. Y la verdad que fue muy movilizante porque me encontré con un texto de una vitalidad gigantesca en términos de para qué, o por lo menos una reflexión y una toma de posición sobre para qué sirve el teatro público, que creo que es muy actual en términos, por eso pensaba, ¿no? Vos como artista polifacético, pero también con esa rara virtud, o no, de ser también un gestor cultural, digamos, una combinación muy interesante con experiencia en distintos frentes. Y esto que vos señalás, que comparto, ¿no? Esta idea de no volver a una normalidad que tampoco estaba buena necesariamente, lo que se desnuda es una enorme fragilidad del sector cultural independiente particularmente, no solo acá, sino a nivel global, digamos, en términos de su informalidad. Pero bueno, en otros países, vos venís de Francia, en Alemania, en parte en Inglaterra, por supuesto con otras realidades que las nuestras, pero de alguna manera hubo un sostén, un acompañamiento y de alguna manera una red de contención que lamentablemente nosotros no tenemos en esa escala, más allá de las herramientas que hemos dispuesto tanto en la ciudad como en Nación, etcétera, claramente no es la misma escala. Y sobre todo, también creo que es una interpelación al propio sector en términos de cómo se piensa a futuro. Esto mismo que vos estás señalando respecto al tema, algo que aparece además como muy claramente en el texto, ¿no? La idea de la peste, lo que vos mencionabas respecto a Edipo, pero también cómo los artistas fueron atravesados por las epidemias, digamos, ¿no? La cantidad enorme de artistas que mueren o que tuvieron, digamos, estuvieron atravesados por las diferentes enfermedades, y eso también como motor en el desarrollo no solo de sus carreras individuales, sino también de momentos, de historias, de vanguardias artísticas. Coincido en que es una oportunidad para repensarlo. Lo mismo lo que mencionabas respecto a los espacios físicos y la necesidad entonces de, imagino, pensar un teatro para el siglo XXI que no necesariamente esté anclado y atado a espacios creados en el siglo XX, XIX y hasta el XVIII. Exacto. En algunos casos en Europa, ¿no? Yo creo que se llegó como a un, no sé cuál va a ser el futuro del mundo, nadie lo sabe. Digamos, yo creo que este sistema en el que estamos inmersos llega como un grado de saturación. Es muy impactante ver que hay un montón de situaciones de crisis económicas, de empresas, en realidad, que tienen que ver también con que a partir de un momento todos nosotros empezamos a consumir lo necesario, ¿no? Entonces, claro, se cae un montón, se cae el sistema por un montón de cuestiones, porque el sistema estaba amparado y sostenido por una enorme voluntad de comprar cosas innecesarias, ¿no? O sea, de hacernos querer, o sea, ser seres deseantes de unas mercancías que poco nos, digamos, que solo nos llenan, nos satisfacen de manera inmediata. Creo también que este tiempo fue un tiempo necesario para aquellos que pudimos estar al abrigo de una casa y tener la seguridad y la tranquilidad de estar viviendo y comer todos los días y no estar preocupados por otras cuestiones, en un viaje hacia la propia interioridad, digamos, ¿no? O sea, empezar a pensar que hay algo respecto a lo humano, y creo que el arte también tiene que empezar a pensarse de esa manera, que, a ver, yo creo que lo que hay que sacar de aquí en más es encontrar el grado de necesidad, porque el peligro de estas cosas también es que nuestras actividades, que hoy por hoy parecen estar al final de la cola, claramente, puedan ser leídas como un carácter prescindente, ¿no? Yo veía con mucho espanto, digamos, lo que está pasando en Barcelona en este momento. Yo no sé si se dio marcha atrás, pero bueno. Con el Grec. Exacto, o sea, cortan el Grec, que tenía cero contagio, que estaba manejándose con protocolos de seguridad extrema, pero los bares siguen abiertos, ¿entendés? Entonces hay algo respecto también a una zona monjenegro que apareció, ¿no? Porque desde que apareció la pandemia, los de teatro empezamos a decir, fuimos los primeros en irnos y seremos los últimos en volver. Y esa especie de profecía autocumplida, sí. Claro, que nada, nosotros mismos entendimos el grado de prescindencia, y creo que eso es más allá de las situaciones de salud,
Yo eso lo corro, ¿ok? Porque eso no lo estoy negando. Lo que digo es, hay algo de poder entender que lo que nosotros hacemos es de necesidad, es necesario. Claro. Y basta simplemente con entrar a lo que pasa en las redes hoy, digamos, que si bien no es lo que nosotros hacemos, sino una suerte de sucedáneo de lo que nosotros hacemos, prolifera esos contenidos, no solo porque la gente tiene que hacer algo, sino porque además el público los consume. Y yo estaba viendo también, digamos, los streaming que se están haciendo por fuera, digamos, aquí no sigo los del complejo teatral, no sé cómo van los del Cervantes, pero los que están haciendo de afuera, poner el National Theatre, tienen unas vistas como, bueno, más allá que están recaudando fondos de manera voluntaria para que la actividad vuelva con fuerza, que hacen unas recaudaciones bastante importantes, tiene un montón de vistas. Quiero decir, me parece que es importante también salirnos, o sea, creo que este virus también nos tiene que hacer entender y comprender y aprender que nosotros artistas tenemos que salir de nuestra torre de marfil, de nuestro ombligo, y empezar a pensarnos útiles para la sociedad. A mí me fascinaba, digamos, siempre me sorprendió, cuando yo tuve la posibilidad de trabajar en Alemania, que lo hice durante casi 7 años. En Alemania los teatros tienen ensambles, ¿no? Elencos estables, que eso sería alguna vez tendría que volver a suceder aquí. ¿Y qué pasa? Los actores cambian, como es un elenco estable y tiene una producción importante, todas las noches en esa sala cambian la obra. ¿Ok? Entonces, hay actores que tienen encima, no sé, 15 o 20 roles, porque pueden llegar a hacer 15 o 20 obras distintas en el mes, mientras ensayan la número 21. Yo no podía entender el grado, porque acá, claro, como está todo el tema de lo artístico, que te baje la situación, ¿no? El grado de trabajo respecto a entender eso como un servicio público, en el mejor de los sentidos, no como un taxi, sino digo, en un sentido de que estoy ofreciendo mi trabajo para mi comunidad. Y el grado de empatía que tiene eso, entonces también permite que el actor no esté ocupado solamente de su ego, más allá de que además tiene un sueldo estable, ¿no? Porque le permite comer todos los meses, porque vive en ese teatro encerrado, trabajando, pero también entiende que que no tiene tiempo más que de trabajar, pensar, entrenar. Y eso también vuelve en una manera, digamos, en donde la propia ciudadanía entiende esos espacios. Por eso hablaba del teatro público, lo que vos decías, entiende esos espacios como espacios absolutamente imprescindibles. Simplemente, cerrar diciendo que me parece importante que nosotros ahora podamos empezar a pensar, en lugar de pensarnos prescindibles, empezar a pensarnos imprescindibles. Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los artistas para poder, de a poco, porque esto no va a ser de un día para el otro, empezar a pensar en el grado de imprescindibilidad de nuestra actividad? Me parece muy interesante lo que planteabas, valiente también hacia adentro de la comunidad artística, porque, digamos, sin correr la responsabilidad esencial y obvia que tiene el Estado, de hecho vos mismo lo señalás en tu texto cuando mencionás que la tragedia se llama Edipo Rey, justamente, hay también una responsabilidad del campo artístico en términos de su vínculo con la sociedad en general y de esa esencialidad que señalás. Siempre que tengo conversaciones con el sector, lo que les planteo a modo de provocación es romper un poco la endogamia donde entre las personas que trabajan en cultura o incluso obviamente entre artistas, la importancia de la cultura, del arte y la cultura se da como dada. Cuando si uno sale a la parada del colectivo y le pregunta a las personas que están en la fila del colectivo qué es para ellos y qué importante es, probablemente no aparezca como primer tema o segundo tema. Por lo tanto, ahí hay algo de construcción de esa importancia que me parece interesante como ejercicio compartido, insisto, sin por eso negar la necesidad de un Estado muy presente acompañando ese trabajo, ¿no? Que en el caso que vos mencionás de Alemania es muy evidente.
algo que también aparece en tu texto que me pareció, releyéndolo ahora, interesante, tiene que ver con las imágenes del futuro. Tanto la foto del teatro en Alemania, en Berlín, del Berlin Ensemble, como la imagen muy, muy interesante de las playas italianas, porque es un futuro, el de las playas al menos, que no fue en un punto, ¿no? Uno ve Europa y se encuentra con que en la costa mediterránea están en la playa, probablemente con alguna distancia, por la envidia uno parece a la distancia ver a todo el mundo junto, bañándose y tomando tragos, pero ese futuro que no fue, a mí me da cierta esperanza. A la vez, coincidiendo con vos, veo que en Barcelona, uno de los lugares donde uno ve que la gente está en la playa lo más bien, como mencionabas recién, dieron marcha atrás con uno de los grandes festivales europeos, de manera al menos injusta por no haber cerrado todo lo demás, digamos, ¿no? Pareciera que uno puede manotear lo que tiene a mano para cerrar y mostrar que está cerrando algo, cuando en realidad sí, pero no hay coherencia en eso. Vos pensás, no sé, por ejemplo, en Francia están abiertos los trenes, que vos estás viajando 3 horas y la persona de al lado venden el asiento de al lado, pero el teatro no abre. Entonces vos, claro, no, ¿no? Es un momento muy raro en donde las prioridades están también articulándose en función de un inconsciente o de un consciente colectivo, digamos. Entonces también es una llamada de atención a quienes estamos en el área de la cultura para decir, evidentemente somos el último orejón del tarro de un montón de sociedades y de este sistema, digamos. No hablo de la cultura del entretenimiento, que es otra cosa, ¿no? Que está dentro de la cultura, pero bueno, tiene otras reglas, porque está más cerca de la mercancía, ¿no? Del negocio. Pero quienes nos dedicamos más al arte, a la situación, digamos, en donde en realidad la búsqueda es otra, y intenta conectar a las personas con algo que tenga que ver con algo más trascendente, ¿no? Para pasar por este mundo de una manera menos triste, digamos. No estamos en un grado de, ¿no? O sea, no. A mí me llama la atención que de repente en ningún medio, ¿no? Cuando vos ves la tele haciendo zapping, ves los diarios, no aparece, ¿no? Los peluqueros eran como, sin decir que están, o sea, no quiero ponerme en contra de nadie. Sí, está claro. Pero no había gente de teatro invitado al programa de X, ¿entendés? Hablando de cuándo volvemos, queremos volver, ¿no? Entonces también hay algo de esa propia mansedumbre que también nos hemos acostumbrado, digamos, ¿no? Bueno, está bien, vamos viendo, si nos das esto está ok, bueno, ¿no? Y me parece que de a poco, digo, porque no me parece que haya que salir ahora a empoderarse como si fuéramos los emperadores de nada, pero sí de a poco empezar a pensarse imprescindibles. Bueno, ahí, si querés, y es lo mismo que cierra tu texto, cerrar con un deseo esperanzador. Vos citás a un poema de Daniel Defoe, que justamente, digamos, habla de la peste, pero también de él sobreviviendo a la peste. Yo creo que, y vos has sido protagonista de esto en una, trayectoria realmente notable como artista, que ahora se va a ver también en esta o en esta salida gradual, en esta todavía conviviendo con la pandemia post-cuarentena, donde el país lamentablemente va a quedar en una situación de crisis desoladora en términos de pobreza, de desigualdad, en términos de pérdidas de un montón de temas. Por supuesto, fue necesaria el aislamiento, pero tiene sus consecuencias. Ahora, en crisis anteriores, también el campo artístico ha reaccionado. Si uno piensa en la vuelta de la democracia, si uno piensa en la crisis del 2001, la verdad es que también han sido momentos de aceleración, de efervescencia. Veremos qué es lo que sucede, pero bueno, a mí me gustaría cerrar con esa nota esperanzadora respecto al rol del arte y de la cultura. Sí, obvio. Sí, obvio, digamos, también lo que te venía diciendo. No, pero digo, lo quiero decir es porque hace falta también gente como vos que esté provocando, que esté diciendo, provocando, quiero decir, haciéndonos reflexionar, haciéndonos pensar
y de alguna manera planteando preguntas que quizás incomodan, pero que son necesarias para la acción, ¿no? Sí, porque digamos, más allá de que el deporte nacional es la queja, digamos, porque es así y hay un montón de motivos para quejarse, nosotros quienes hacemos sobre todo el teatro también somos muy quejosos, también con enorme cantidad de motivos. Digo, pero yo creo que en lugar me parece que lo que habría que hacer es ir a buscar esas cosas que necesitamos, de la manera que sea, y creo que también demostrar que nosotros somos imprescindibles en términos de red social, de entramado social, nos va a volver más fuertes. Digo, es eso, ¿no? Totalmente. Siempre yo creo que el teatro argentino es uno de los bienes de exportación más poderosos culturalmente hablando, y es muy desolador que estemos en situaciones tan de encerrona y tan abandonados respecto de cómo poder de que ese grado de percepción que se tiene de nosotros en el mundo sea un bien interno. Claro. Que ese es otro problema, ¿no? Porque acá nadie es profeta en su tierra y en la Argentina menos, ¿no? O sea, si te va bien, te vamos a cagar a trompadas. Puedo dar fe de lo que pasó en nuestra experiencia en Cervantes. Entonces también es, bueno, nada, pero igual hay que seguir poniendo el cuerpo y empezar a pensar no solo cómo se sale, sino cómo nos volvemos a armar para que no tengamos que pasar por estas situaciones de ser los últimos en volver. Totalmente. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias por el texto, gracias por esta charla. Un placer como siempre. Y nos encontraremos al otro lado del espejo. Te mando un abrazo grande. Chao, Enrique. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.